¿Cómo triunfar en este mundo digital? ¿Cómo lo hicieron los creadores de contenido que hoy vemos que son súper celebridades muy grandes en el pasado y cómo realmente lo podemos hacer los nuevos creadores de contenido en la actualidad? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Es diferente lo que se hace ahorita a lo que se hizo hace 10 años tal vez? Y muchas otras cosas de esto. Queremos hablarlo con Lina Cáceres, que hoy está aquí acompañándonos en este ¡Yay! bello podcast de Likes No Se Vive. ¡Yay! Nosotros nos celebramos, Lina, también. ¿Verdad? Entonces, Lina, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, felicidades por este espacio, porque creo que hace falta este tipo de información, porque yo creo que estamos construyendo industria, construyendo oportunidades y estos espacios dan información, dan herramientas para las personas, porque pues hoy ser un creador de contenido es una posibilidad que tenemos todos, solamente tenemos que tener un celular, acceso a internet y abrir una cuenta en una red social. Me encanta. Pues, Lina, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya estuvimos platicando un poquito antes de iniciar la grabación, que cómo habíamos coincidido en algunos lugares sin conocernos y demás. Y antes de que vayamos de lleno con las herramientas y los tips que yo sé que tú nos vas a dar a los creadores de contenido, me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Lina? ¿Cómo llegaste a este mundo y cuáles han sido las principales diferencias que has encontrado respecto a los medios tradicionales? Wow, o sea, se acabó el podcast de Así, todo lo que así hablar. tienen una hora para que les conteste. Voy a tratar de resumir. Yo soy una persona, una mujer muy Mm, curiosa y yo creo que la curiosidad fue lo que me permitió ver una oportunidad en un momento porque yo soy realmente periodista y trabajé muchos años como productora de televisión. Y estando trabajando como productora de televisión me llegó la oportunidad de manejarle un canal de YouTube a Sofía Vergara. Este fue como mi gran escuela del mundo digital, porque básicamente cuando dije sí, todo el mundo me dijo, estás loca, vas a dejar una de las principales cadenas del entretenimiento y a qué te vas, quién te va a pagar, YouTube, Sofía, o sea, era como muchas incógnitas, pero no sé, había algo que me llamaba la atención que me decía, es por acá. Y empezando a trabajar aquí, pues fue una nueva universidad, fue Desaprende y vuelve a aprender, mm. porque como tú dices, en los medios tradicionales el storytelling es totalmente diferente a lo que es en digital, entonces para mí era te ves aspiracional, no haces jump cuts. Si yo hacía un jump cut, que es esta edición súper cortada fuerte en Sí. televisión, era un error garrafal, entonces no lo hacía, pero esa era la manera que los grandes youtubers se editaban. Entonces fue una época donde yo dije, bueno, si yo no lo sé hacer, tengo que ir a conocer estos grandes chicos que están teniendo grandes números, que en ese entonces, porque te estoy hablando del 2012, 2013, ni se entendía que era un youtuber, o sea, el término youtuber todavía no se había puesto. Entonces empecé a tratar de contactarlos, a tratar de conocer este mundo. La primera youtuber con la que tuve el placer de conectar fue Miranda Ibáñez, después de muchos meses, porque en ese entonces Yuya, Wherever, Sebastián Villalobos, todos tenían unos managers que no permitían que el mundo entrara donde ellos porque tenían unos contratos muy complicados, que era 80% para el manager, 20% para el artista. Bueno, había una Ya Guau. cantidad. vamos a hablar de esos temas de los managers más adelante también. Entonces fue como que empezar a conectar y entender y de yo decirles, pero ¿cómo aprendieron esto? ¿Cómo hacen para conectarte? ¿Qué hablan de sus fans? Y entender pues que era un storytelling totalmente diferente, pero que había muchas cosas de la industria del entretenimiento que yo podía traer para formalizar el mercado, para poderle vender a las marcas, para poder llevar sus contenidos a otras plataformas. Y ahí fue cuando me di cuenta de la oportunidad que había y era, viene una nueva área de comunicación, un nuevo medio de comunicación en el mundo del entretenimiento y vienen unas nuevas estrellas. Entonces vamos a ayudar a formalizar esto para que sean parte del mundo del entretenimiento y hoy por hoy, 10 años después desde que abrí el departamento de management de celebridades digitales, hoy somos una parte ya de la industria. No hay un evento del mundo del entretenimiento donde no hayan influencers, donde no hayan músicos, donde no hayan actores, donde hayan presentadores. Entonces creo que ha sido 10 años muy lindos de ver cómo nos vamos construyendo y consolidando. Y si me dices cuál es la diferencia en digital, creo que es que son formatos más tradicionales, más cuadriculados, de más larga duración. El digital es mucho más espontáneo, mucho más cercano a la gente. Las estrellas de digital son muy cercanas a su público, las de televisión son un poco aspiracional, aunque la televisión y los medios tradicionales cada vez están tratando, y por eso vemos que el reality y las bioseries son Claro. ahorita como unos formatos principales dentro de estos medios porque han tenido que reinventarse también y
aprender que necesitan poner héroes mucho más reales y cercanos para seguir atrayendo su público. Claro, pero también hay una gran diferencia en la producción, en todos los estándares que están. Y uno aquí, como tú dijiste al inicio, agarra su celular y te vas, te grabas una buena luz, buen micrófono y dale para adelante y así uno empieza. Pero justo le decía a Isis también antes de empezar esta entrevista que me encanta porque tú empezaste en este mundo digital con lo que es YouTube. Y aquí nuestras bellas personas saben que yo soy fiel promotora de YouTube. YouTube es mi tema, YouTube es mi plataforma, YouTube y yo y YouTube Así YouTube es lo que somos me da de una comer. misma persona. Esto es lo que me da a comer, esto es lo que mi negocio gira alrededor de esto. Entonces me encantó de que tú empezaste así y que también le sigues viendo ese gran valor que creo que también para muchos creadores de contenido se enfocan tal vez en las plataformas más inmediatas como Instagram, TikTok, entre otras cosas. Y YouTube, a pesar de que hay muchos que están creando ahí, no terminen todo el mundo que es creador de contenido sumarse y lanzarse. Pero aquí hablando ya entrando un poco más de tema. Nosotros en este podcast, obviamente, abogamos mucho por lo que es la creación de contenido en Latinoamérica y muchas veces hacemos la comparación también con los creadores de contenido o este mercado, por ejemplo, en Estados Unidos, de si hay más oportunidades en un lado que en otro, de si realmente en Latinoamérica estamos creciendo o estamos un poco atrasados. A mí me encantaría saber, por ejemplo, tu opinión de ¿cómo ves el mercado de esto de influencer marketing y para los creadores de contenido en Latinoamérica? ¿Es algo que vale la pena? ¿Está creciendo? ¿Se puede vivir de esto? ¿Se puede generar mucho dinero en la actualidad siendo nosotros de este lado del mundo? Claro que sí, ojo, y eso lo habla en mi libro. Se puede en Latinoamérica, obviamente no puedes comparar dos mercados como en todo. Los números en Estados Unidos, en Estados Unidos hay mejores pagos, hay más inversión, ¿me entiendes? Es algo que en cualquier, si tú comparas un ejecutivo de un país de Latinoamérica con un ejecutivo de Estados Unidos, hay diferencias y son grandes en cuanto a lo que se puede ganar. Sin embargo, sí es un mercado que se ha desarrollado porque si bien Latinoamérica fue de los últimos que empezó a hacer eso, hoy es el cuarto o tercero que se está peleando al tope de todo lo que se desarrolla en influencer marketing y en el mundo del creator economy. O sea, somos un país que creció aceleradamente, que se ha dado oportunidades de mercado. Tenemos un reto muy grande y es la informalidad, porque si bien ya hay agencias y digamos que hemos jalado mucho a que se formalice, pues todavía tú sabes que el rebusque en Latinoamérica es muy difícil porque, ay, bueno, tengo un manager, pero si necesito la platica para comer y me das $500, te lo hago ya y Ya. digamos que eso hace muy difícil que el mercado se desarrolle y se formalice de la manera en la que queríamos estar hoy en día. Sin embargo, se ha vuelto gran oportunidad para cada uno. El otro día había unas cifras en Latinoamérica que creo que 3 de cada 10 personas se están dedicando hoy a la creación de contenido. O sea, sí hay números que nos están diciendo esto se está desarrollando. Yo creo que ahorita lo que nos toca hacer un trabajo es un poquito de las personas que estamos haciendo bien, de seguir formalizando eso y seguir jalando a que realmente esto sea una industria totalmente formalizada. Uno de mis grandes retos en el libro, y al final lo digo, es, bueno, siempre salen y empiezan las regulaciones de los sindicatos de que debemos decir que este video pues Ujú. es de pauta, empiezan a ponernos ya Mm. restricciones de no podemos usar toda la música, no podemos usar todo esto, pero tampoco hemos visto un sindicato, una organización que se ocupe del creador y defienda los derechos del creador. Creo que los creadores han sido el eslabón más importante para el desarrollo de esta economía, pero también el que no ha tenido un apoyo como debería ser a la hora de entender que esto es un trabajo 24/7, que Ujú. es un trabajo de freelance, que hay veces las marcas no pagan o que hay veces no les gustó O el que la video. paga no es igual a todos, es como Exacto. que no Claro, o que puedes te van a simplemente pagar porque en tú me caes mejor que el o otro. que te van a pagar en Entonces, 4 meses, 6 meses. exacto. Entonces creo que sí hace falta, llámese sindicato, llámese organización, de que de verdad los creadores de contenido se unan y empiecen, y eso va a ayudar un poco a la formalidad, porque siento que si bien en el día a día tú no lo sientes, porque estás de Ujú. pronto ganando la platica, pagando la renta, no sé qué, pero a futuro, cuando pasan los hot peaks, porque los ciclos de vida dentro del mundo digital son muy cortos, o sea, cuando tengas un engagement muy alto no va a pasar más de 4 o 5 años y después eso se cae. Y cómo tú logras construir esa marca que no importa tanto los números, sino que ya tengas un impacto muy importante en una comunidad que a las marcas les sigue interesando trabajar contigo.
pero pues es un colador muy grande y era un poco la cifra que hablábamos al comenzar, que tú la escuchaste en Forbes, pero pues es el único estudio que hay hasta ahora que solo el 4% de 50 millones de creadores de contenido logran vivir de esto, es decir, de 50 millones, solo 2 millones de personas logran vivir de esto, y creo que eso lo deja ver eso, la falta de formalidad, la presión que todo el mundo tiene, que yo me tengo que ver haciendo cosas con marcas y regalar sus trabajos, Ujú. la falta de decir aquí hay algo regulatorio que también va a defender los intereses del creador, pero pues creo que estamos hablando de una industria que nos lleva más de 10 años y que lo que hemos alcanzado, la gente dice, no, es que eso se va a acabar, no, los presupuestos de influencer marketing anualmente suben, este año va a más de 18 billones de dólares a nivel global, en Latinoamérica creo que alcanzan ya el $250 millones, o sea que son presupuestos que no son, no, que no hay que demeritarlos, están siendo importantes. Además de eso, yo siempre le digo desde el lado de los creadores que no se enfoquen solo en el influencer marketing, que obviamente las marcas Claro. son un gran pilar del desarrollo de nuestra economía, pero que se enfoquen en la economía del creador, que digamos, si vemos la economía, el influencer marketing llega este año a 18 billones de dólares, pero el creator economy llega este año a 250 millones de dólares. Entonces, ahí vemos la gran cantidad de oportunidades económicas que tenemos si nos diversificamos, si tomamos esto como un negocio real y nos organizamos con una visión de negocio, que creo que es lo que nos hace falta a muchas personas que están entrando hoy en este medio, obsesionados por los likes, porque quiero ser famoso, porque quiero ser viral, pero sin una visión de negocio de verdad para que pueda vivir de esto. Me encanta. Ve, o Leía sea, todos los que nos están viendo y escuchando, no solo lo decimos nosotras, para que vean lo de que dice también otras alguien que personas, lleva más una de 10 experta años en también. una industria que está catalogada como relativamente nueva, a la que creo que apenas se le pudo poner nombre y apenas está comenzando a evaluar de cuál es la influencia, cuánto vale en dólares, cómo se distribuye y demás. Leía, me parece que en tu libro, porque lo leí y lo recomiendo completamente, no te enfoques en los números, enfócate en la calidad, en crear una comunidad. El libro, como ya ha dicho Lina, se llama Cómo triunfar en el mundo digital, y créanme, si tú eres creador de contenido, estás considerando serlo, vale completamente el gozo que lo leas. Le comentaba a Lau hace rato, lo leí en un día, básicamente. Ay, qué emoción. Eh, No, no sabes la emoción cuando me dicen lo leí rápido porque ese era uno de mis objetivos, o cuando me lo mandan todo rayado y subrayado, digo, lo hiciste la tarea. yo lo leí en Kindle, pero créeme, tengo muchísimas notas. Y algo que me encantaba, sabemos nosotras por tu experiencia y por cómo empezaste, que nos platicabas hace ratito, que tú te has enfocado en trabajar con grandes creadores de contenido, con grandes personalidades ya en YouTube y demás. Sin embargo, esta industria pues obviamente está atrayendo a muchas nuevas personas, gente que ya nace con otro chip y dice, yo quiero ser creador de contenido, yo quiero ser youtuber, ¿no? Entonces, en este caso, yo me acuerdo que leía que tenías 10 puntos claves, creo que hablar de todo sería a lo mejor imposible, pero alguien que está comenzando en la creación de contenido, que a lo mejor lleva 1 o 2 años y no ha visto estos grandes resultados, ¿cuáles son los tips que tiene que considerar para comenzar? Mira, yo siempre hablo de algoritmos, porque los algoritmos en las redes sociales nos cambian Todo todo el el tiempo. tiempo, son un dolor de cabeza. Y digamos que yo en estos 10 años de carrera he desarrollado un algoritmo que se llama Únicos. Ah, me encanta. Y ese único, si tú desglosas las palabras, es you the uniqueness, es tener clara esa marca personal, el para qué estás ahí, ese valor diferencial de que te hace súper diferente a los demás, lo que Steve Jobs marca, what makes your heart sings, qué harías y hablarías del tema sin parar, porque yo creo que eso es una de las principales, es lo principal que tú tienes a la hora de hacer contenido. Voy a abrir mi cuenta y de qué voy a hablar y para qué es esto. La N de negocios, porque si hoy en día tú no entras a las redes sociales con un plan de negocios, esto jamás va a ser un negocio. Yo siempre le digo a la gente, nos quedamos como con la idea de que los influencers, claro, nos sorprendieron, nos quedaron de la noche a la mañana y pensamos que era un trabajo que se hacía de la noche a la mañana, y es un trabajo de mucho alcance. Por eso tú me dices, la gente lleva 2 años y ya está cansada, pues esto sí, y en mi libro hablo de la historia de cada uno porque me gusta que la gente vaya 5 años atrás, cuando no eran nadie, cuando empezaron a hacerlo por hobby. Y era súper lindo escucharlos a ellos valorar cuando llegaron a las 100 primeras vistas, porque decían, 100 vistas en mi cuarto, no caben 100 personas en mi cuarto, y se maravillaban con eso. Y hoy queremos es, no, si no tiene 1 millón de vistas, no te ve nadie. Entonces creo que tenemos mucha presión por los números, pero antes de pensar en los números hay que pensar en el negocio. Yo siempre digo, con 1000 fans, con 1000 superfans,
que a cada uno le pidas $100 al año, $10 por mes, alcanzas tus $100,000, tus primeros $100,000. $100,000 Ujú. no le sobran a nadie y es una buena cifra para vivir. Entonces yo creo que tener esa visión de negocio es súper importante para que esto llegue a ser un negocio. La otra es la I, en Únicos, vamos en la letra I, que es innovación. ¿Y cómo innovamos en las redes sociales? Trayendo contenido diferente, mirando que está en tendencia, mirando, pero trayendo formatos innovadores, como irrumpiéndole un poquito a la gente para que vea cosas diferentes. La C de comunidad, porque yo digo que en el mundo digital si no tienes comunidad no tienes nada. La O de omnicanal, y es que si bien el mundo digital hoy es nuestra primera ventana y es la más importante, es importante también hacer eventos offline o hacer experiencias Mm. offline. Es importante ir a otros medios de comunicación y constituir nuestro posicionamiento como figura pública. Entonces, que esa estrategia no solo se quede en las redes sociales, sino dónde más podemos ir, qué espacios son válidos para estar, para nuestro posicionamiento. Y por último, la S de Social Impact, y es que es ese granito de arena que quieres dejar en el mundo. Hay que tener algo mucho, una misión mucho más grande a nosotros mismos, porque si lo vemos solo por negocio, a lo mejor el negocio nunca nos puede traer dinero, pero nunca nos va a dar esa satisfacción que necesitamos. Entonces, con ese algoritmo de Únicos, creo que es lo que cualquier creador de contenido al momento de hacer, se tiene que desarrollar cada una de esas letras y hacer su plan de acción de los primeros 5 años. A mí me encanta lo que estás diciendo porque además es una cosa que nosotros hemos hablado. Sin embargo, aquí yo jugando un poco el abogado del diablo, es mucho el deber ser. Y hay muchos tal vez que se ponen a plantear, ok, pero no todos los creadores de contenido en la actualidad me vas a decir que tienen todo este plan de ya te sabe cada respuesta de cada uno. Y hay muchos que les ha funcionado, hay muchos que han aprovechado la oportunidad y tal vez van como navegando en este mundo digital, viendo los números que se le avecinan. Entonces, dentro de todo este sistema que estás hablando y que obviamente totalmente lo apoyo de que uno lo debería tener cuando empieza, pero que no todo el mundo tiene o las habilidades o la capacidad o en mente qué significa cada una de esas cosas. Si alguien le dice, atrévete a sumarte a esta industria, empieza a crear contenido, lánzate, que lo puedes volver un negocio, ¿cómo se lo dirías? O sea, le plantearíamos el resuelve estas letras tú y ponte a trabajar. No, mira, es muy bonito porque a mí viene mucha gente y me dice, ¿qué tengo que hacer para volverme un gran creador de contenido? Y yo siempre le digo a la gente, ¿sabes qué? Uno siempre viene a buscar esas respuestas en los demás y la respuesta Ujú, está en cada uno de nosotros porque hay muchas preguntas internas que nos tenemos que hacer. Porque yo te puedo decir hoy, ¿sabes qué? El contenido que está haciendo tendencia es fashion y dando este claro. tipo de cosas. Pero si a ti no te resuena el fashion, te vas a ir y al mes de estar hablando de fashion vas a decir, no aguanto más, el tema no me fluye y no quiero seguir haciendo esto, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre digo a la gente, descubre realmente qué es lo que a ti te apasiona. Yo siempre pongo un ejemplo a Calle Poché, que son una de las grandes creadoras Me de contenido de la encanta. región, porque ellas no fueron pioneras, ellas empezaron hace apenas 5 o 6 años, o sea, los grandes youtubers empezaron hace 15, 14, 10 años, o sea, Ujú, tienen una historia grandísima. Y cuando ellos empezaron tenían un reto muy grande, porque los grandes youtubers todos sobrepasaban el millón de suscriptores en YouTube y bueno, en todas sus plataformas tenían muchas redes. Sin embargo, cuando ellos me escriben a mí, que no tenían ni Facebook, que tenían 5,000 seguidores en Twitter, que tenían 60,000, no tenían ni 80,000 suscriptores en YouTube, ni nada, les dije, ¿saben que tienen algo que sí les veo un diferencial? Yo veo un video de ustedes y está personalizado de una manera, todo es súper cuidado, me meto a su Instagram y veo un Instagram muy artístico, sin dejar de ser como orgánico, o sea, tienen ujú. como un lookcito muy de ustedes, les dije, me gusta. Ahora me senté con ellos y les dije, ustedes están ahorita en una industria que los números están muy altos a lo que ustedes están. A lo mejor los 2 primeros años no van a recibir un centavo de marcas, porque si yo las empiezo a vender ahora, comparado con lo que estoy vendiendo, pues va a tener que regalarlas y después subirles el precio va a ser muy difícil. Y necesito que abran Facebook y necesito que me manden una programación de Facebook, que me manden una programación de lo que van a hacer, porque los números hay que crecerlos. Y establecimos todo un plan. A la semana ellas, las más juiciosas, me trajeron todo el plan como se los había pedido. Y fue muy lindo porque en el primer año ellas crecieron 1000%. Fue un Guau. crecimiento súper acelerado y un crecimiento pensado con estrategia, diciéndoles a ellas lo que les guste a ustedes, porque no soy yo quien se los va a decir.
Y creo que fue un ejemplo muy lindo porque ahorita ellas tienen números como si hubieran sido pioneras, tienen una de las comunidades más fuertes del mundo digital, que lo construyeron gracias a que tenían esa pasión por crear contenido, por hablar temas de las diferencias nos enriquecen, de demostrar lo importante que todos hacerlo desde el amor, han compartido su crecimiento personal, han compartido una serie de cosas, entonces creo que esa es la respuesta, es encontrar eso que a ti sí te apasionaría, sentarse, trabajarlo para poder hacer contenido, porque siempre les digo, las redes sociales no son el fin, son el medio para transmitir algo mucho más grande que ustedes. Y eso cuando lo empiezas a transmitir tienes que desarrollarlo más. Una Regina Carrot, que Mm. también tampoco fue de las pioneras, vio que en la motivación había un espacio para las mujeres, pero a partir de que empezó a crear contenido, la gente empezó a llegar, hoy se ha desarrollado como coach, se ha Ujú. desarrollado como autora, ha hecho cursos y digamos que es el inicio de un gran negocio y de un largo camino, pero tenemos que encontrar cuál es ese camino al que nos vamos a planear y decir, esta es mi raíz, este es mi ADN y a partir de aquí es donde yo voy a poder generar contenido a partir de esto para poder que sea un negocio. Hay otra cosa muy importante que yo comparto completamente, porque creo que al menos hace 4 años que yo comencé con un blog, creo que siempre lo viví y es la responsabilidad que tenemos nosotros como creadores de contenido. Yo hablo de finanzas personales para mujeres, siempre mucho con enfoque de género, brecha de género. Ahorita en marzo estoy participando en muchos paneles, porque Es yo tu creo que si mes. tengo una voz, si tengo alguien que me siga, una comunidad, es mi responsabilidad social compartir un mensaje. Pero no creo que sea el ADN de todos los creadores de contenido, sobre todo porque creo que ahorita ya se empezó a visualizar más o a visibilizar más, perdón, la parte de, creadores de contenido educativos, inspiracionales, pero antes estaba completamente enfocado en la parte de entretenimiento. Y creo que todavía a veces tenemos la visión de que si vas a entrar a redes sociales, hazlo como creador de contenido de entretenimiento, porque tienes muchísimas más posibilidades de llegar a más gente y de hacerte viral o cualquiera de las mitos que hay alrededor de esta industria, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque es algo que yo vivo y sé que va a sonar obviamente muy, muy enfocado en mi nicho, pero acabamos de pasar el 8M, ¿no? Que es un movimiento mundial a favor de la igualdad de género en las mujeres, ¿no? Y a mí me impactaba y le platicaba como a una amiga, le dije, yo no tengo una comunidad muy grande y todo este mes estoy compartiendo y siempre estoy compartiendo información sobre eso, ¿no? Y digo, ¿por qué no están usando los creadores su espacio para hablar de estas cosas tan importantes? Mira, yo siento lo que tú dices es muy cierto, sobre todo en Latinoamérica, como es una industria que la inversión se ha demorado en llegar, pues al comienzo le tocaba a todo el mundo hacer entretenimiento y los nichos eran muy difíciles de desarrollarse porque las marcas no iban a invertir y lo que te digo, no es el único, pero la inversión de las marcas es importante. O el vender infoproductos, pues no habían plataformas que pudiesen, y en Latinoamérica todo lo que fuera e-commerce y todo lo que fuera de pago electrónico era muy difícil porque existen más de 30 y pico métodos de pago y que pase la tarjeta y todo eso, más los miedos que hay. Sí, la Entonces, eso, inseguridad que todavía se crea. exacto, eso nos hizo muy difícil, pero siento que este es el momento donde los nichos están cobrando importancia, donde la parte de microinfluencer, digamos que una de las grandes peleas que yo tengo con la industria es el microinfluencer no necesariamente todos dicen, haz microinfluencer porque tiene entre 10.000 y 100.000 seguidores. Y yo siempre he dicho, Ujú. las redes sociales no es a partir de los números, es a partir de ese crear, esa credibilidad que tiene, el impacto que tú tienes en una comunidad de 100.000, si les llegas al 80% de esos 100.000, es un impacto gigantesco, porque entre más creces es más difícil tener un impacto tan grande. Y ahí es donde está el valor. O sea, una marca no te paga porque le llegas a 10.000 personas, a 20.000, sino por el impacto que tú tienes en esa audiencia. Entonces yo siempre digo que los microinfluencers es porque van a un nicho y no hay un nicho. Las finanzas no son para, aunque debería ser, porque cada vez que Ujú. tú empiezas a hacer negocios te das cuenta lo importante que es saber de finanzas, que lo deberíamos saber las 8 billones de personas que estamos en el mundo. Empieza como un nicho y creo que el que le hayas apostado te está poniendo un paso agigantado para los próximos años, que esos nichos se van a desarrollar mucho más porque los presupuestos se van a empezar a dividir en los diferentes nichos y ya no sola en una sola vertical. Entonces creo que les ha tocado duro como todo en la vida porque ser pionero le toca a uno aguantarse esos momentos difíciles, pero creo que se vienen unos grandes momentos para los nichos. Y en lo que tú haces de finanzas, para mí es un aplauso, sobre todo
en este mes de la mujer y en temas de mujeres estuve en el Web Colombia la semana pasada, voy para el de México, y es decirle a las mujeres, no sé por qué le tenemos tanto miedo al dinero y a entender que el dinero simplemente es una energía, es una herramienta que necesitamos saber manejar y que necesitamos en todos los proyectos que tengamos de cuánto necesitamos para hacer ese proyecto realidad. O sea, es una herramienta súper necesaria y personas como tú son muy importantes porque hoy en día la gente está buscando ese tipo de información porque antes le tenía como un miedo al dinero, era como, eso me hace ver como si fuera una Como persona. tabú. Exacto. Y creo que hoy lo estamos desmitificando y nos estamos dando cuenta que no, necesitamos saber más de cómo se manejan las finanzas, de que es un tema importante tanto en el hogar como en las compañías. Entonces creo que tienes un tema que se va a desarrollar muy bien en los próximos años y que de pronto al comienzo no lo hemos visto. Y sí es muy importante entender hoy por hoy que yo le digo a la gente, es que ya la educación, la publicidad, todo tiene que ver con entretenimiento, por eso decimos edutainment, advertainment, con Regina hacemos una conferencia que va dentro de speakertainment, todo te tiene que tener algo entretenido porque creo que venimos abrumados, cansados y cuando nos metemos a redes, qué rico aprender, pero divertido, no que me den una cátedra de 200 horas, sino que sea Claro. rápido, fácil de entender, pero a la vez divertido y no lo sienta como tan pesado. Que entonces yo puedo sacar de lo que tú estás diciendo que para todos aquellos que tal vez están pensando de necesito hacer contenido de entretenimiento sí o sí porque si no, no voy a llegar a ninguna parte o no voy a poder vivir de esto. Es más el hecho de no, o sea, contenido educacional está agarrando fuerza, los nichos se están desarrollando mucho más, cada vez más se está consumiendo ese tipo de contenido también, que aquí la única diferencia es la forma en cómo lo hagas, el formato que le metas dentro del contenido, que si bien a mí me puede y estoy buscando el cómo crear un canal de YouTube y hay muchas personas que pueden, canales que están hablando de eso, creadores que están hablando de eso, siendo sincera, también me voy a pegar más tal vez con él, que me lo haga de una forma distinto, más dinámico, el que no me aburra mientras hablo. Es como uno también a medida de que vamos consumiendo mucho más contenido en este mundo, aprendemos a diferenciar aquel con el que nos sentimos más cómodas, con el que nos identificamos más y también el que nos parece más chévere, simpático de consumir. Si de repente alguien me pone más animaciones, pero me echa una historia y agrega más storytelling y me enseña al mismo tiempo, entre otras cosas, me voy a quedar más pegada con eso a alguien que no tiene emociones, no se mueve para ningún lado, habla todo plain y va a ser como, qué aburrido esta situación. Exacto, yo digo en internet el contenido es king, o sea, el contenido es el que manda la parada, pero cuando hay un buen contenido y un gran storyteller, tenemos el King Kong, o sea, la rompemos. Lo leí en el libro y me No, morí de risa totalmente. cuando lo cuando lo leí. Me encantó. Y justamente hablando del libro, hay muchas cosas que menciona y volvemos, se los recomendamos mucho, pero hay algo en específico y que nos encantaría si puntualmente podrías ponerle el listado, que son de estos mitos y realidades en la creación del contenido. Creo que a pesar de que esta industria ha avanzado, hay muchos que ya nosotras les llegamos de por sí en nuestro primer episodio nosotras mismas nos hicimos la pregunta de cómo nos consideramos, ¿somos emprendedoras o somos creadoras de contenido? Porque decir ser creador de contenido todavía no sé, no nos casábamos con la idea de decir esto es una profesión o somos lo que somos. Sin Pero creo que embargo, más que nada, con la que no comulgábamos mucho es con la palabra de influencer, ¿no? O bueno, a mí me también. decían finfluencer y yo decía como de, o sea, no, en realidad crear contenido es una de mis 7 formas de ganar ingresos, ¿no? Y no es la principal. Claro, era como es como la industria, es un poco extraño el decir una de que yo tengo un negocio. Y Claro, soy creadora de contenido o soy creadora de contenido que tiene un negocio. Pero más allá de eso, justo todavía en esta altura de la vida, mitos y realidades que tú has descubierto, identificado, que todavía se tienen y que las personas tenemos que decirle, no, señora. mira, pues esa que dices es muy importante porque lo que te decía, yo hice este libro y era para creadores de contenido, pero también para emprendedores que hoy tienen las redes sociales para mostrar su producto al mundo.
pero también para los profesionales de salir y mostrar sus servicios. Y para mí ha sido muy difícil desmitificar que es un libro para creadores de contenido. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando tú eres una marca, tú eres un emprendimiento, tú eres un profesional y abres las redes sociales y quieres hacer un negocio y lo quieres aprovechar, te tienes que convertir en creador de contenido. No hay de otra. Es así. Otro tema importante es que la gente piensa que los números son lo más importante en redes sociales y como lo hemos venido hablando, no es la cantidad, sino la calidad. Tener comunidades de nicho es muy importante hoy en día y lo que importa es que esa comunidad tenga un gran impacto. La otra es que el contenido para que sea exitoso tiene que durar 15 segundos, 16 segundos. No, en digital el contenido dicta cuánto tiene que durar. No hay nada más terrible para alguien que esté viendo un contenido y que dure menos tiempo del que debería durar porque me dijeron que era 2 minutos y corté ese video en 2 minutos Ujú. y la gente ni entendió lo que estaba haciendo. Eso la gente lo castiga un montón. En digital el contenido dicta cuánto debe durar el contenido. Otra parte es que en digital tenemos, claro, un creador de contenido se graba, se pone luces y es muy autosuficiente. Pero el día que un creador de contenido quiere ir a grabar en una casa, la casa no le va a salir más barata porque sea para digital o Exacto. para televisión. Entonces creo que el tema de presupuestos es algo que siempre se nos ha puesto de, no, es que en digital todo es más barato y todo hacer, y no, en digital todo cuesta y todo vale. Lo que pasa es que los creadores de contenido son muy autosuficientes, pero el día que van a necesitar querer hacer una gran producción, los costos va a ser como lo que te cuesta un día de rodaje, ya sea para televisión o cualquier otro medio del mundo del entretenimiento. Que las colaboraciones exitosas no son pagas es un mito muy grande porque las marcas te buscan y dicen, ay, no, es que quiero que colaboremos para ver, pero obviamente las colaboraciones traen grandes resultados porque hay un crossover de audiencias. Sin embargo, las colaboraciones sí deben ser pagas porque al final del día estoy buscando un creador de contenido que es el que me va a amplificar dentro de esa audiencia y lo que yo quiero es la audiencia de ese creador de contenido. Por eso sí debe tener un pago. Yo creo que esos son como de los más importantes. Si me pongo a leer, te puedo traer No. miles, pero creo que esos son súper importantes. Tenerlos muy en claro, sobre todo a los creadores de contenido que están empezando, que están en esa presión de dejarse llevar para alcanzar las cosas. Entonces dice, ay, si la marca me está diciendo que me va a dar esta gran oportunidad y este exposure, que evalúe muy bien porque empiezan las colaboraciones y ya después el día de mañana va a querer cobrar y nadie le va a querer pagar, que es porque vivimos en una industria que es un poco de doble moral, es un poco de más de percepción que realidad y tenemos que saber escoger muy bien con quiénes colaboramos, con quiénes trabajamos para poder que esos sueños que tienes o la motivación que te está trayendo hacer ese contenido, pues puedas obtener esos resultados y construirlo en el tiempo que empieces a hacerlo. No Estoy sé, totalmente no sé si tuyo. este sea así de, ¿quién habla? No sé si este sea un mito o no, pero sí hay algo que se escucha muchísimo, al menos nosotras que nos dedicamos a esta parte de la creación de contenido, y es en relación a los managers. Encontramos tanto la parte de corre, o sea, si alguien te dice que quiere ser tu manager, en verdad sale corriendo porque no te va a convenir, porque los managers son explotadores, porque se quedan la mayor parte del contrato, porque no van a negociar bien. Y también la otra parte, ¿no? Más bien la contraparte, que es si quieres crecer, quieres desarrollarte, quieres llegar a un posicionamiento, necesitas contratar un manager. Y yo sé que a lo mejor ya cuando somos creadores súper grandes, eso es algo normal, no lo vas a poder hacer tú. Pero ¿qué pasa con los pequeños creadores de contenido que apenas están forjando su camino? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo lo podemos reconocer? Mira, yo creo que cuando tú digas, tengo una comunidad que me está respondiendo, no, lo que te digo, no tiene que ser el millón de seguidores, pero oye, tengo 50,000 y estoy viendo, tengo 80,000 y siento que tengo un impacto muy fuerte en esa y ya me están buscando las marcas y ya aquí se está empezando a dar un negocio, es súper importante que te sientes ahí y digas, bueno, quiero hacer un negocio de verdad, me siento con gente que me pueda ayudar a desarrollarlo de la mejor manera. Yo creo que lo más difícil de todos en este camino, porque yo siempre digo también, los influencers somos un poco, hay que ser un poco influpreneur, porque al final se vuelve tu negocio. Sí. Entonces, lo más importante de un influpreneur es saber en qué momento yo tengo que delegar porque zapatero a tus zapatos. A mí me hablan de la creación del contenido y amo y me apasiono, pero a lo mejor no soy tan experto en negocios y de pronto ahí es donde ya tengo que empezar a buscar alianzas, ya sea si te vas a dedicar al mundo del entretenimiento, al mundo
de hablar en público, de conferencias, que es un poco más, pues toda esta industria, sí busca un manager del mundo del entretenimiento, pero si lo tuyo lo quieras llevar a un modelo de negocio más empresarial, empieza a buscar mentores y gente del mundo empresarial que haya hecho startups, Claro. que haya hecho empresas, y guíate más hacia ese lado, porque todo el mundo piensa, ah, no, ya estoy siendo exitoso, quiero un manager, pero cuando vas al manager, este mundo del entretenimiento no es lo tuyo, entonces digamos que no es para todos, y por eso hay que entender muy bien el negocio hacia dónde estás apuntando para que escojas las personas perfectas para tu cargo. En Latinoamérica existe una problemática muy fuerte, y es que mucha gente se llama manager, pero realmente son agentes comerciales. Mm. Y agentes, Justamente te iba a preguntar eso de qué es exactamente un manager, porque tú estabas Y describiendo la de perfecto el diferencia. delegar, pero, o sea, yo delego las cosas que tengo inmediato, tal vez delego hacia un editor porque lo necesito, alguien que me ayude en el diseño, entre otras cosas, pero después uno piensa en un manager y uno dice, ¿y esa gente qué hace? claro, el manager es el que te va a decir con lo que tú ya tienes cómo lo puedes escalar, cómo puede ser un negocio 360. Es de esto que ya has construido, estás teniendo muy buena alcance en la audiencia, con esto que podemos crear eventos, podemos crear formatos que le vendamos a grandes plataformas, podemos crear libros, infoproductos, podemos crear o participar en ciertos tipos de eventos que se hacen a nivel global, y empieza como un desarrollo más 360 apuntando a algo más grande que obvio el manager se tiene que sentar contigo y va a ser tu partner, tu socio. Yo digo que eso es peor que un matrimonio, porque si te vas a separar, el manager tiene que saber primero que te vas a separar, que tu marido incluso. Entonces es como una relación muy apegada, y esa primera reunión no es cómo te ves en 6 meses, no es esto lo que estás haciendo, sino en 5 años, que es lo que tú quieres lograr para que él pueda dibujar ese camino a lograr Ujú. esas cosas, porque si bien es en 5 años, pero las decisiones que tomes hoy te van a llevar o no hasta allá. Y del manager se desprende los agentes comerciales, que de acuerdo a la estrategia que hayan ustedes labrado, el agente comercial va a Ujú. ir a buscar esas marcas, esas oportunidades que son más del día a día para traer esa monetización, o un agente de nuevos negocios, que es ver qué inversiones hacen sentido con lo tuyo, dónde puedo estar poniendo mi dinero, qué otras verticales o como otro me puedo diversificar. Está el relacionista público, que es el que te lleva a medios tradicionales o a los eventos y te pone como figura pública y hacen que te impriman en la foto de Forbes con los 50 más creativos, Okey. te lleva a estos. Los relacionistas públicos por lo general trabajan por un fee mensual, los agentes comerciales, los agentes de nuevos negocios, los agentes literarios trabajan por lo general por un porcentaje, el manager por lo Ujú. general trabaja por un porcentaje de tus ingresos, pero ahí es donde tú tienes que ver si ese manager realmente está siendo manager o simplemente te está trayendo oportunidades comerciales y se está figurando más como un agente comercial, y el trabajo Mm. estratégico y las grandes cosas las estás haciendo tú. Okey, es como algo mucho más 360 porque creo que cuando o lo que es en el común denominador de alguien cuando piensa en manager es, alguien que me conecta con marcas, alguien que se ocupa del trato con las marcas y, bueno, está bien, yo me encargo de hacer contenido y a partir de ahí veo si en algún momento me trae tratos con marcas o no. Y creo que también está mucho esa desconfianza de, hay veces no son totalmente transparentes, entonces a mí solo me llega es como la cifra final de lo que me toca, pero no sé cuál fue la negociación o no sé cómo sucedieron las cosas. No sé si justo en Latinoamérica, a mi parecer, hay cierta desconfianza con ese tema todavía y que, o, o, o tal vez soy yo la de la desconfianza, no te lo No, sé. O sea, no sé si soy solamente yo, porque de repente siento, tal vez he escuchado de otros de que más bien quieren ir por este tema más de la fama, de llegar a más personas, de aparecer en la televisión o ser cantante y, ¿sabes? El hecho de ser famoso y lo asocian más con necesito un manager para llegar a eso, pero por ejemplo, nosotras que te comentamos que estamos más del mundo del emprendimiento y educativo, y cuando pensamos en un manager decimos, ¿realmente vale la pena y lo necesito? O no sé cómo es esa dinámica que se en esa relación más un contenido no entretenimiento con una persona que me dé mucha más exposición. claro. Es que te digo, en Latinoamérica hay por qué la gente sea desconfiada, porque hay muchos agentes comerciales disfrazados de manager, porque hay muchas agencias comerciales que le venden a grandes marcas, que también dentro de su empresa tienen
agencia de manager y eso es un double dipping ahí muy Ujú, complicado porque claro, ellos le están cobrando a una gran marca millones y se quedan con grandes ganancias y reparten entre los creadores de contenido y claro, al tenerlos in-house les va a salir más barato decir, mira, la marca solo claro. tiene esto y ellos obtener más ganancia y están teniendo la ganancia de lo que le ganó a la marca más lo que van a comisionar de lo que le dijeron al creador de contenido que estaba ganando. Entonces, digamos que esos escenarios hacen que haya un ambiente de tanta desconfianza. Por eso yo siempre le digo a las personas de, tú sí puedes hacerlo, qué es lo que tú tienes que hacer y digamos, yo siempre lo hago, yo con mis artistas, los contratos los firma el artista, yo siempre estoy taking care of, pero mi artista sabe exactamente cuánto cobré yo por Ok. cada uno de los contratos. Eso que te dicen, no, es que el contrato lo tiene que firmar yo, eso es mentira. El contrato lo firma el creador de contenido y la Claro. empresa management hacen un taking care of, que nosotros somos los que llevamos el contenido. Así es como funciona la industria. Porque ahí es donde está la transparencia. Yo creo que cuando hay transparencia, pues hay confianza y las cosas se pueden dar. Y lo que tú dices, a lo mejor tú tienes que ver en lo que ustedes han creado hoy, a dónde lo quieren llevar, qué quieren llegar a Mm, hacer con esto y establecer acá si es un manager o si más bien, oye, contratemos un agente comercial dentro de nuestra empresa y contratemos un PR que nos lleve y nos lleven de expertas o que nos lleven a manejar este tipo de temáticas a medios tradicionales cuando sea, y a lo mejor lo que ustedes necesiten es un CEO de su compañía, porque digamos, esto que claro. hacen se puede dividir en cursos, entonces hay una parte súper educativa, hay otra parte que es más, vamos a hacer relaciones con ciertas universidades o lo que sea, y que nosotros podamos hacer unas pláticas o participar en ciertos diplomados o este tipo de cosas. Podemos hacer merch y cosas, podemos hacer presentaciones en vivo y llevar nuestro podcast y puedes hablar con ciudades o universidades Claro. y vivo con este tipo de gente. Entonces es ver el 360 de hasta dónde lo puedo desarrollar, todo lo que puede salir y qué persona sería la indicada que me llevara a tener esas conversaciones, porque si bien tú estás hoy grabando y no tienes 200 manos para ir a estar hablando, porque tú sabes que una oportunidad de, no sé, hacer una gira y presentarse en 60 ciudades, pues toma meses de hablarlo, de verlo de una forma, de la otra, y pues ustedes o están concentradas en esto y lo de allá, entonces la persona, el manager de ustedes o esa persona que ponen como CEO en la compañía va teniendo esas conversaciones behind the scenes que van Claro. llevándolos a esos objetivos que ustedes están planteando para que puedan monetizarlo de una mejor manera. Está perfecto. Y aquí un poco curioseando, Lina, así como, ¿qué tendría una persona, alguien, qué características tener es un creador de contenido para decir, yo quiero trabajar con Lina y cómo puedo trabajar con ella? O sea, ya tú, la agencia y lo que ustedes hacen, ¿a qué nivel de creadores de contenido manejan? Porque si tienen ciertas características, son esas características que buscan. Y si de repente alguien que está escuchando, no, si está en este mundo de la creación de contenido, le podría interesar, ¿cómo podría llegar a eso? Mira, nosotros siempre buscamos que tengan un uniqueness. Tú si ves en la Mm, agencia, somos más o menos 18 o 20 creadores de contenido, pero cada uno es muy diferente en su nicho al que se dedica. O sea, por más que si los ves juntos pueden decir, pueden ser amigos y pueden parecerse, mm, realmente cuando entras en tus contenidos son experiencias totalmente diferentes, que realmente hay un uniqueness. Y la otra es que tengan visión de negocio, porque así, como lamentablemente sé que muchos caen en malas manos, no todo el ujú. mundo tiene la visión de negocio porque queremos saltar procesos, queremos que todo ocurra ya, queremos que si ya me firmaste mañana estoy en el programa más importante y realmente todo esto es un trabajo en equipo y un trabajo que se va haciendo paso a paso y no todo el mundo tiene la paciencia de hacerlo. Créeme que yo creo que ese 4% del que hablamos es más la falta de visión de las personas, de querer todo ya, yo siempre digo la comida de hoy y el hambre de mañana, porque quiero hacer y hacer, hacer, y de pronto estás viviendo esto hoy, pero en 5 años esto ya no va a ser. Yo siempre digo a la gente, recordemos tantos personajes virales que hemos tenido en el mundo del Internet, como una Colibrí Brittany, como un Peter Languila, como el Gangnam Style, que tuvo el video más viral del mundo. ¿Dónde están Sí. esos personajes hoy? Entonces, siento que a la gente hoy en día le hace mucha falta la constancia y la visión en equipo para poder que esto realmente sea un negocio y creo que son de los assets que más miramos nosotros, que sí tenga como ese perrenque para poder trabajar y ponernos la apuesta a grande escala. Me encanta. Considero que dijiste cosas
muy claves como la constancia, tener disciplina, visión de negocio. Y sí creo que muchos creadores entran a este mundo simple y sencillamente por hobby, como, bueno, voy a jugar a hacer esto. Algunos otros sí entran completamente enfocados en la cantidad de dinero que quieren ganar, que también no creo que sea por ahí la línea. Pero también lo que nos dimos cuenta, Lau y yo, a lo largo de este tiempo, es que hay mucho desconocimiento. En realidad piensan que ser creador de contenido es que YouTube y Facebook me paguen, es que una marca me contrate, cuando en realidad esas solamente son dos formas de generar ingresos, ¿no? Y para muchos creadores de contenido ya ni siquiera es la principal. Puedes generar, yo gano más dinero por conferencia, siempre lo he dicho, que por lo que me pagan las marcas, que esa sería como mi segunda fuente de ingresos. Pero, ¿qué otras opciones tú como experta hay para generar ingresos? O sea, ¿cuáles son estas fuentes de ingresos para los creadores? Mira, hay un montón. Yo siempre digo que las básicas como el CPM, que son de las plataformas, Ujú. que cada año bajan más y se hacen más difíciles. Sí, Sí, te lo sabemos. así, confirmo. Están Se las confirma. marcas, que es una fuerte, están las conferencias, está crear libros, está crear infografías y vender, construir comunidades con infoproductos, que ya vienen plataformas como Hotmart, como Patreon, que Ujú, ahí tú vas creando un poco más de contenidos que pueden ser monetizables. Está en crear IPs, que es lo que llamamos en televisión series de ficción, ujú, formatos non-scripted, que a partir de lo que tú haces o no sé qué, puedes crear un formato y írselo a vender a una plataforma de streaming como Netflix, como Disney Plus, pero también a las grandes cadenas de televisión. Está también distribución de contenido. Uno no sabe, pero digamos a veces las aerolíneas, los aeropuertos, otras plataformas que son un poco más pequeñas o plataformas de e-commerce necesitan ciertos tipos de contenido porque a través del Mm. contenido atraen la gente para vender y tú puedes ceder por cierto tiempo tu contenido para que ellos los utilicen y eso te genera un ujú, ingreso que puedes tener. El ir a presentar eventos de otro tipo, el ir y participar en otros eventos, muchas veces eso también te genera un ingreso. Generar productos y servicios, generar un dark kitchen que hoy en día, ¿me entiendes? Hoy creo Súper de que moda. las posibilidades de generar negocio a partir de tener una marca personal sólida son muy grandes. Es en cuál resuenas, en cuál tuvieses, y lo que le digo a la gente, no es que se vayan a meter en todas de una, empiecen cuál es la más fácil, empiezo por una, luego voy a la otra, luego me voy haciendo alianzas porque realmente pues tú no te puedes ir a hacer un negocio de dark kitchen si no tienes ni idea cómo funciona eso. Entonces tú buscas un aliado que sea experto en ese tipo de negocios, le dices, mira, esta es mi idea del negocio, no sé qué, hacen la evaluación, oye, sí, hagamos la alianza y generemos esta oportunidad de negocio. Entonces, digamos que cuando tú ves el 360, a partir de lo que eliges, ve haciéndolo paso a paso, no quieras hacer todo de uno porque te vas a volver loco ujú. y a lo mejor nada de eso va a salir adelante. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que lo visualices y le pongas como fases, uno, dos, tres y cuatro. Sí. Y que además todo está envuelto en lo que tú mencionaste, de que hay que tener una marca personal y básicamente eso es lo que se trabaja. Y cuando uno tiene esa marca personal bien constituida con tu comunidad, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque al final las personas están por ti y lo que tú representas y lo que les gusta de ti y lo que tú le puedas ofrecer, va a haber un mercado para eso. Claro. Yo siempre le digo Creo a la gente, el plan básico de monetización es marca personal, comunidad y después está la monetización. Hay gente que tiene la marca personal y ya quiere empezar a monetizar y ni siquiera tiene comunidad y es como, no, 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 Ujú. no, no. Sin marca personal y sin comunidad no hay monetización. Creo Claro, que ya que estoy tienes totalmente de construida acuerdo. tu marca personal, la verdad las posibilidades son infinitas. Y hablando específicamente de marca personal, nosotros sabemos que tú eres manager y trabajas con muchísimos creadores de contenido, pero Lina, ¿cómo se considera? También eres creadora de contenido, eres Ajá. influencer, eres una celebridad Influencer, digital, el celebridad. término me encanta. Mira que no me considero creadora de contenido, a pesar de que soy productora y eso me hace que tenga algo que ver con la creación de contenido, porque no es algo que hago 24/7, es más, me cuesta un montón. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado trabajar behind the scenes. Era productora de televisión, era Ujú. detrás y le decía al talento, ok, y acá soy manager y estoy detrás de ellos. Obviamente es un trabajo que me ha hecho que me visibilice. Entonces, Claro. al escribir el libro y todo eso, ya te empieza a volver como un poco de figura pública y eso viene como parte de tu trabajo. Entonces, digamos que lo que me gusta aprovechar de si tengo una visibilidad
como hacia un público de gente es darles esas herramientas que yo conozco del mundo digital para que las aprovechen y construyan sus sueños a partir de eso, porque he sido testigo de 18 personas, porque juntos a ellos he vivido sus sueños. Y pues imagínate, yo en mi carrera ya tener un libro, ya estar escribiendo el segundo y decir a qué horas y por qué yo ahorita estoy escribiendo libros y por qué voy a dar conferencias y ya hice un TED Talk y ya hice un montón de cosas. Entonces creo que sí, me volví como una figura pública y creo que me he vuelto como la persona para hablar un poco del creator economy, del liderazgo femenino, de cómo la tecnología hoy en día es una gran herramienta que tenemos todos al poder para utilizarlo y empujar a la gente a utilizarlo de una manera constructiva, ¿no? Entonces, Noises, creadora de contenido. Lo podemos cambiar por figura pública. Una figura Figura pública, pública, me sí. encanta. A mí me gustaba celebridad digital, siento que suena espectacular. ¿Qué? Celebridad digital. Celebridad digital. Y aquí también queríamos resaltar un poco, porque hemos mencionado a lo largo de estas charlas que tienes tu libro. Sin embargo, creo que sabemos la respuesta por todo lo que nos has comentado, pero ¿de dónde surgió la idea de tener un libro de cómo triunfar en el mundo digital? Que ya tú nos respondiste que no está orientado necesariamente a los creadores de contenido, sino a las personas que crean contenido, sea porque fue lo primero que hiciste, sea porque tienes un negocio y necesitas crear contenido. ¿De dónde sale este concepto y de dónde sale esta idea? Mira, como empecé hace 10 años, donde él te decía, esto todavía no era un negocio y todavía no se podía, pues me di a la tarea que tenía que evangelizar a las marcas, que tenía que evangelizar el mundo de partes, de hacerles entender por qué esto era importante. Entonces me tocó hacer conferencias y me iba a las empresas y a sus empleados darle la conferencia de lo importante que era un influencer, de lo que tenían que aprovechar y todo eso. Y conforme pasaron los años, pues con mis creadores de contenido haciendo sus carreras, todos ellos tienen libros, todos han sido bestseller. Y en el 2017, Penguin Random House me dijo, en una de las reuniones íbamos a lanzar un libro de uno de mis creadores, y me dice, ¿y tú por qué no haces tu libro? Y yo tener a todo el mundo hasta aquí, de por qué son importantes los influencers. Dije, yo creo que ya la gente me dice, ay, otra vez está. Entonces me dijeron, pues puede que en el network de personas que tú te muevas, sí, pero creemos que cuando tú vienes a las reuniones entiendes muy bien las marcas, la marca personal de tus creadores, en las campañas de marketing siempre te envuelves y nos haces hacer cosas y salirnos de la zona de confort y creo que eso que tú tienes sería súper válido que lo conociera otra gente y le dije, déjame pensarlo. Y al otro día tenía una gran conferencia en el cual se presentaba Barack Obama en Colombia en uno de los grandes escenarios y de eso que tú dices, en esta conferencia sí me van a dar duro porque me van a cuestionar todo lo que yo diga influencer, porque son con puras personas del departamento de marketing digital que, mejor dicho, les debo caer hasta gorda. Y lo más curioso fue que di esa conferencia y a la final escuché las mismas preguntas que siempre escuchaba. ¿Pero qué se necesita para ser un creador? ¿Pero cómo se monetiza? ¿Pero cómo esto se hace un negocio? Pero, y yo, no puede ser. O sea, te diste cuenta que sí, tu círculo tal Todos vez teníamos estaba las cansado de mismas dudas. escucharte, pero el resto del mundo estaba en la Las misma de mismas que preguntas. Entonces llamé a la editorial y les dije, ¿saben qué? Sí, estoy lista para hacer un libro, porque claro, ya me puse a averiguar y digo, yo todo lo que sé lo he leído en libros en inglés, leo muchos artículos en inglés y en español no. Y de repente, miren, en español es cómo triunfar en Instagram, cómo triunfar en YouTube, pero no había nada que encerrara como todo esto, ya viéndolo como dentro del creator economy, como de todo el ujú. potencial que hay. Y empecé a escribirlo. Me demoré un montón de tiempo porque con mi trabajo yo mantengo un avión, subo, bajo, estoy aquí, allá. Cuando empecé, me sentaba a escribir y decía, ¿yo en qué me metí si yo no tengo tiempo para nada? Y en ese entonces no habían tantos wifi en los aviones, entonces fue súper, me dije, bueno, en vez de irme a leer de avión en avión, voy a escribir de avión en avión. Empecé el libro 3 veces, no me gustaba, mandé un primer draft a la editorial lo mandó a editar y odié cómo le editaron porque siempre tenía claro que era un libro que quería dejar un conocimiento que yo había adquirido, pero yo no era la protagonista. Y de Ujú. pronto lo que la editorial me mandó fue como yo como protagonista, una niña de un lugar chiquito que tenía sueños Mm. y yo no, esto no es el libro. Entonces no lo quise volver a ver y 6 meses después dije, bueno, si yo quiero que salga el libro, me toca a mí. Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a responder las preguntas que siempre me hacen. Y así empecé a contestar esas preguntas y el libro fue cogiendo como la forma y todo y en 6 meses ya
se escribió y pudo salir al aire. Y como les dije, cuando iba a salir al aire, pandemia, libro en imprenta, no tenía cómo salir. Y yo dije, bueno, no, cancelado todo eso. Cuando en junio me dijeron, ya salió el libro de imprenta, pero Ujú. pues no hay ferias del libro, no hay nada que hacemos. Y yo, pues el libro se llama Cómo triunfar en el mundo digital, que nazca en el mundo Hagamos. digital. Y Claro. empezamos a lanzar el libro, yo haciendo entrevistas y ni siquiera lo había podido ver físicamente. Era horrible porque era, sí, tiene esto y tiene lo otro, pero yo, pues, pucha, no sé, no le he tocado, no, no le he visto y como 15 días después me llegó. Y yo creo que lo bonito era que eran las preguntas para todo el mundo que se estaba haciendo en pandemia y que se sigue siendo, y creo que ha cumplido el reto de que no fue un libro que a los 6 meses se desactualizó, hoy sigue siendo herramienta. La semana pasada estuvimos enlistados otra vez de bestseller de Amazon y yo, ¿cómo así? ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? Hubo otro boom de la Sí, gente interesada. la gente interesada, porque definitivamente creo que sí es un tema que hoy nos debe importar a todos, porque hoy tenemos una herramienta que nos pone al mundo en nuestras manos. Entonces, yo creo que es un libro que ha sido muy agradecido, que ha cumplido su objetivo y que me tiene muy feliz con los resultados que está teniendo y que me pone un reto mucho más grande en este segundo que estoy escribiendo. Sí, no, y Me yo encanta. coincido en que es completamente atemporal, ¿no? Yo lo acabo de Sí. leer y en verdad todo lo que dices me parece completamente vigente. Total, es que era como encontrar realmente eso que es la base, que es como con lo que debería empezar todo. Y creo que cuando tú tienes una muy buena base, ya las otras herramientas, los algoritmos, los vas manejando en el tiempo y en las estrategias, pero Total. que una buena base te va a permitir tener grandes resultados. Digamos que cuando yo escribí el libro, TikTok apenas estaba empezando todo este boom que está teniendo hoy en día. Y yo siempre he dicho que TikTok es una red que a mí me gusta mucho, pero que es una red que nos ha traído muchos malentendidos en esta industria actual, porque TikTok, a diferencia de las demás redes sociales, no es una red social, por así decirlo. O sea, tú tienes Facebook, tú tienes Instagram, tú tienes YouTube. A ti la gente que quiere te sigue a ti y solo ve el contenido de las personas que tú sigues. TikTok es una red de contenidos que el algoritmo identifica qué es lo que te gusta y tú a veces entras a ver a alguien que sigues y no lo ves porque empezaste Ujú. a ver un video y te fuiste navegando por un mundo de contenidos similares que te encantaron, que es un hoyo negro y que perdiste todo y después dices, pero no vi lo que tenía que meterme a Sí. ver. Entonces es una red más de contenidos que de influencer. Y digamos que si tú quieres ser un influencer, para mí es una gran red de promoción porque alcanza mucho Mm. público, porque pues te muestra y te expone a audiencias mucho más grandes, pero es una red muy complicada para construir comunidad. Entonces es muy difícil convertir. Es una muy buena red para atraer y atraer gente a tu Instagram, a tu YouTube, a redes donde puedas tener un contenido mucho más largo. Yo siempre digo que el contenido corto te ayuda a atraer nuevo público, pero el contenido largo te ayuda a construir Ujú. comunidad y te ayuda a fidelizar esa comunidad. Entonces, claro, tú ahorita ves TikTokers que tienen 25 millones de views porque se hacen 9 TikToks al día y viven para TikTok. Claro. Cuando vas a su Instagram, no alcanzan ni los 100,000. ¿Por qué? Porque no convierten, porque no construyen comunidad. Y yo creo que lo que mejor ha mostrado esto es hace 2 años, Bitcoin, que es la feria digital más Ujú. importante del mundo, le dio todo su main sponsor a TikTok y pues las grandes estrellas de esta feria eran los grandes TikTokers. Y ese año la audiencia no llegó ni al 50% de lo que usualmente tiene un Bitcoin. Y obviamente de hace 2 años para acá otra vez volvió a ser YouTube el title sponsor y Meta y todas estas, y se vio ese cambio. Entonces, digamos que eso nos ha puesto mucho en la industria, que la gente, claro, está muy nivelada porque TikTok tiene un alcance que a todos Ujú. nos llama la atención, es deseable, se crece, pero que sin lugar a duda, ahorita lo que se está viendo es cómo vas a sobrepasar ese TikTok, si vas a poder construir esa comunidad y llevarlo a otras redes sociales, si vas a poder hacer esa anhelada conversión del mundo digital, y si no lo logras es entiende a TikTok como una plataforma para crecer, para darte a conocer, pero que no bases todo directamente en ella, porque si le basas todo directamente a ella va a ser muy difícil vivir de esto. Estoy totalmente de acuerdo porque además con esto nuevo de TikTok Shop, hay un mundo en el que se están destapando cosas y que es un poco complejo hacerle entender a las personas el hecho que
Claro, llegas a muchas personas te están viendo un video donde tal vez estás vendiendo una lámpara, se puede viralizar y puedes tener muchas compras a partir de ese video, pero no significa que las personas que te compren realmente son parte de tu comunidad y le vas a poder vender otra cosa. Quiere decir que vieron un producto en un momento, les gustó por ti, no, les gustó por el producto que tú estabas mencionando. ¿Que eso quiere decir que lo próximo que tú menciones lo van a comprar? No, porque no eres tú el principal motivo de por qué lo adquirieron. Pero muchos se dejan llevar por eso de que no, entonces le voy a bombardear a TikTok porque ya me llegó a dar comisión por X cantidad de productos, X cantidad de dinero. No, aquí es donde está el dinero y se llegan a enfrascar en este momento que luego vemos que próximo video que hacen, quieren vender algo y no llegan ni a una décima parte de lo que llegaron anteriormente y dicen y que algo hice mal, ya esto no funciona, yo no funciono para las redes sociales. Entonces, TikTok tiene esos altibajos en las personas que Y suelen pegar al ego. Y creo que todavía fuiste bien benevolente, porque pusiste un ejemplo de donde están vendiendo algo y que todavía lograron Sí. traducirlo en dinero, pero en realidad generalmente lo que se hace viral es un video que a lo mejor ni siquiera te representa, ¿no? No es todo el contenido que tú tienes y obviamente el resto, lo que tú estás mostrando, no les va a gustar tanto porque justamente a lo mejor se hizo viral donde hiciste un chiste, una broma o algo por el estilo, que es mucho como funciona TikTok. Yo sí creo que es una gran plataforma, pero para llevar a otro lugar que es donde vas a fidelizar a tus seguidores, puedes hacer una comunidad y demás. Pero ya otra pregunta importante que me gustaría hacerte, Lina, ¿qué sigue en este mundo del influencer marketing? ¿A qué le deberíamos estar apostando los creadores de contenido? En este momento yo les digo comunidad, comunidad, ¿cómo van a fidelizar esas comunidades? ¿Qué experiencias les van a desarrollar estas comunidades? Esta es la época de desarrollar tu community journey, que es Mm. en un año calendario, qué diferentes experiencias, qué diferentes productos, qué diferentes momentos voy a generar con mi comunidad. Si nosotros no nos concentramos en este momento en la comunidad que ya tenemos y queremos seguir buscando allá afuera va a ser muy complicado porque estamos viendo como la era más disruptiva del Internet, donde está entrando todo lo que es inteligencia artificial, donde están empezando a entrar todas estas grandes realidad aumentada, realidad virtual y las Mm. redes que hoy conocemos como redes, muchas vamos a evolucionar, muchas se van a volver es marketplace un poco hacia lo que está tirando TikTok Mm. y digamos que van a tener un cambio, por así decirlo, en el tiempo que va a hacer que los alcances, que digamos lo que antes era el influencer marketing, todo cambie, va a pasar a afiliados, va a pasar a muchas cosas. Entonces, lo único que a un creador de contenido lo va a mantener vigente y va a ser su diferenciador es lograr llevar esa comunidad a donde vaya, lograrla Mm. establecer, lograrla ponerla en un coso. Entonces, yo siempre les digo, a partir de hoy, céntrense a hacer un community journey. ¿Ya llegamos al momento de nuestras preguntas rápidas? Ok. Sí, te explicamos, Lina. Nosotros tenemos una sección que nos gusta y en donde les hacemos a los invitados unas preguntas rápidas que básicamente la idea es que las respondas con una sola palabra. Puede que una de las preguntas las tenga que desarrollar un poco más y lo aceptamos, pero la idea es que es lo primero que se te venga a la mente con una sola palabra. Así que vamos a empezar con esto. En primer lugar, defínete personalmente en una sola palabra. Curiosa, Defínete profesionalmente en una sola palabra. determinada, Lo mejor de pertenecer a la industria de la creación de contenido. la creatividad, Lo peor de estar en la industria de la creación de contenido. la informalidad, Si solo pudieras recomendar a los creadores de contenido una sola red social en la que estar, ¿cuál sería? YouTube. Yes, pero otras de las Ya mías. Laura se siente un pavo. Esta sí se puede contestar en más porque creo que es difícil. ¿Hasta dónde quisieras llegar en esta industria? Pues es que mira, yo siempre digo que lo que nos podemos imaginar tenemos limitantes, porque yo hoy me dedico a una cosa que cuando yo estudié en la universidad no existía, que cuando yo empecé mis primeros años no existía, y si tú me hubieras dicho que iba a trabajar en redes sociales, te hubiera dicho, ¿qué es eso? Están locos. Entonces, a mí cada vez me gusta más fluir, pero sí me Mm. encantaría llegar a un momento donde de verdad hubiera una industria mucho más formalizada, donde el creador de contenido tuviera
una mejor posición y pudiésemos ayudar como a defender esos derechos y que creamos en una comunidad de creación de contenido donde hayan buenos pagos, donde hayan cosas justas. O sea, me encantaría que esta comunidad de la creación de contenido se desarrollara en Latinoamérica casi a la par de como se hace en otros países y que siguiéramos sus buenas prácticas y ser parte de las gestoras de que lograron eso. Muy bien. Aprobada tus respuestas. Las acepto. O sea, no necesitaba nuestra aprobación, pero bueno. Pero bueno, las aprobamos Lina, también. ¿dónde te podemos encontrar todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si quieren conectar contigo? Mira, estoy en todas las redes sociales como Lina M. Cáceres. Solamente en LinkedIn y Facebook solo Lina Cáceres, pero en casi todas, en Instagram, en TikTok, Lina M. Cáceres, en YouTube, en todas. ¿Y qué más pueden saber de ti? ¿Qué más tienes tú para ofrecerles a las personas? Mira, yo siempre me preocupo por estar como dando información que es tendencia, porque tengo una columna en Expansión México Mm. todos los meses hablando un poquito de lo que se está viniendo en tendencia, que me parece muy importante que todos nos actualicemos si queremos que esta industria crezca. Que me encanta apoyar foros femeninos, abrir puertas a la mujer, porque siento que las redes sociales es una gran plataforma para nosotras las mujeres, porque entiendo que las que son amas de casa les queda muy difícil ir a cumplir un horario de 8 a 5 Mm. y lo fascinante de eso es que cada uno arma su horario. Yo soy una persona que es súper familiar, que le encanta estar en las fechas especiales con su familia, que le encanta trabajar, que le encanta dar conferencias, que le encanta asistir y siempre hay tiempo para todos si uno se sabe organizar. Entonces, soy esa típica mujer que la semana pasada en Colombia, ahorita voy para México, estoy en esto, pero llego a mi casa y tengo familia y tengo momento de calidad con mi familia. Entonces, a mí esto me lo ha regalado trabajar a través de todas estas plataformas tecnológicas y siempre que pueda apoyar a las personas a que la encuentren como una herramienta para desarrollarse en su futuro laboral, que las aprovechen. Buenísimo. Bueno, Pues de verdad, Lina, muchas gracias por estar aquí, por compartir todo tu conocimiento con nosotros, por brindarnos este espacio y todos estos tips e información que hasta Isis y yo nos los vamos a plantear mucho. El hecho de la parte de las comunidades que creo que uno las tiene en la mente, pero tal vez no le da la importancia necesaria o las trabaja como un journey, como lo mencionaste. Me lo llevo muchísimo con lo que tú estabas diciendo. Así que gracias por estar aquí y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo también por YouTube, solo recordarles que cada semana tenemos un episodio que lo pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritos, Spotify, Apple Podcast y demás. Además, también en YouTube. Cada semana encontrarán la versión en video. ¿Por qué, Isis? Porque es importante que nos vean. para que sepan que de likes De no likes. se vive. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias a todos.